Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cual sea la hora en la que estén viendo este video. Estamos una vez más en anatomía de varias películas. Hoy vamos a hablar sobre Arco. Yo soy Mateo. Yo soy Santiago. Y yo soy Miguel. Bueno, ¿de qué trata Arco? Arco trata de un niño viajero del tiempo llamado... Voy otra vez, ya. Arco trata de un niño viajero llamado de ese mismo modo y aterriza accidentalmente en el 2075, donde una niña, Iris, lo ayuda a regresar al año 3000. Eh, bueno, según ustedes, ¿creen que esta es una digna nominada a los Oscar? Sí, completamente. Es maravilloso. O sea, yo ya la vi dos veces y es tan lindo cuando encuentras una película que cuando la ves una segunda vez te das cuenta de otras cosas, porque no suele pasar tanto últimamente. Entonces, por eso a mí me encanta y yo creo que una digna candidata. Yo estaba revisando los capítulos que ya filmamos y yo tenía el recuerdo de que yo había dicho, van a ver que esta es la mejor. Pero no, eso lo hice fuera de un capítulo, al parecer. Pero bueno, tenía razón. O al menos yo creo que de mi propia parte al menos yo tengo esa impresión. Siento que Arco terminó siendo la mejor película de esta categoría. Y lo cual también me parece chistoso, porque cuando iniciamos hablando de esta categoría dijimos, no, no hay nada de este año. Todo peor tuvo peores nominaciones, pero al final las dos europeas terminaron siendo las mejores, ¿no? Ajá. Y yo Y también fui encima por parte. francés. Sí, no, yo no iba a decir eso, que yo también fui parte de esa gente que dijo, no, Arco. Es que creo que el cómo se veía la animación, por lo menos a nivel de póster, se veía rara. Pero de pronto te adentras en la historia y lo único raro es la cara del bebé, que eso sí no me cuadraba. Dije, ok, voy a imaginar que esta es una pintura renacentista, quizá en donde siempre hacían a los bebés con caras de viejitos, pero es muy cómoda de ver. Bueno, la historia es encantadora, o sea, creo que si no lloras, eres un hijo de puta insensible. Eh, y sí, sorprendió bastante. Y Santiago. claro, lo que hice, ese Santiago nunca llora este hijo de puta. Pero sí, o sea, Santiago tiene razón, y es que las dos europeas sorprendieron demasiado, ¿no? Creo que la fórmula de Disney Pixar, ok, sabías que iba a pasar quizá con Helio y de ley con Zootopia. Pero esta fue una sorpresa muy bonita. Sí, oye, es tremendo, es que literalmente yo estaba así como, qué puta pereza, loco, o sea, qué pereza, no quiero saber nada, no quería ni verlas. Empieza la película, ya me tengo que callar y disculpar, o sea, porque, o sea, es que está muy buenas, o sea, qué bien, o sea, ver algo diferente, porque no sé, ustedes, yo me sentí un poco agobiado, como sin ganas de ver. ¿Saben? A mí me parece chistoso eso de que si no lloras, porque yo no lloré con la peli, pero llegó una parte casi que cuando se estaba acabando, que sí tenía muchas ganas de hacerlo. Ya estaba así como que, qué linda película. A mí también me parece lindísima, no tanto por su animación. De hecho, en ese aspecto se me hace un poco fea, pero creo que lo feo le queda bien a esta película. La historia es llamativa, pero yo ponía en mi review en Letterboxd que para mí faltaba como que un poco de conflicto interiores. Yo no sé qué piensan de eso, porque siento yo que la historia, no sé si llamarla superficial, pero es muy externa, los arcos de los personajes. Al final yo siento que, no sé, yo no sentí que hayan cambiado tanto los personajes internamente una vez haya acabado la película. Sí, es un poco rarito, la verdad, si diría eso. O sea, porque creo que eso es lo que más débil está y en la parte en la que están a punto de ser encontrados, bueno, que los están acorralando los tres sujetos, ya esa escena es muy como de, uy, qué bestia, los antagonistas, pero no son necesariamente eso los personajes al final. Y o sea, y yo cacho por qué no son así. Porque todo el tiempo te dicen, te los muestran como tontos porque son inofensivos estos sujetos. Pero, o sea, estas, a veces, diálogos y esa situación lo que te lo presenta, como que te hace un poco raro ahí el hecho de que después los ayuden a escapar. Entonces, eso mismo supongo que pasa con los arcos, que es como un poquito
no avanza la tuerca, dale ahí, golpéale con un martillo para que avance. Me da la impresión que es así. Sí, de hecho se siente, no sé si les pasó a ustedes, pero la película se siente muy rápida. O sea, por lo menos a mí se me pasó volando, además de que la disfrutas y muchas veces lo que disfrutas vuela el tiempo. Ajá, tiene ese conflicto de que como es muy rápida, apenas si se desarrollan los arcos, ¿no? Sobre todo creo que el prioritario, entre comillas, se puede decir que es el de Iris, ¿no? Que de pronto llega a tal punto de entender el mundo de Arco que hasta se dedicó, o sea, que su vida dedicó a ese proyecto, ¿no? A esas casas de las nubes. Pero Arco no tiene mucha relevancia, de hecho tiene creo que mucho más impacto lo que sucede con los padres, que creo que es fuertísimo el hecho de que los ves envejecer. Creo que o sea, a ver, no los ves envejecer, los ves viejos, ¿no? Y eso creo que estuvo súper bonito. El robot, Mickey, o sea, había algo que me hacía sentir que era un Chapi, ¿no? Pero no, pero era otra cosa, pero era muy raro y de pronto sientes que su relevancia, más allá de como una especie de figura paterna quizá, está en estos grabados en la pared, que no lo entiendes hasta el último, que dices, ok, está guardando su memoria hasta que llegan los padres del arco, ¿no? Creo que es, no sé, siento que igual es un arco a medias, entonces es muy raro. Ujú. Es un papá y una mamá, porque no sé si a usted les dio la impresión de que, de que tiene voz masculina y femenina a la vez. A mí me da esa impresión, entonces para mí era un papá y una mamá a la vez. Que de hecho hay una cosa ahí medio particular, no sé. Bueno, ay, me salto eso. Continúa Santiago mejor. ¿Sabes? Yo la vi doblada y el robot no tenía voz femenina y masculina, tenía una sola, como que a veces como cuando se descomponía, ahí como que era más grave, pero ahí el doblaje era más neutro. ¿Qué iba a decir? Yo creo que yo no sé si esta película está basada en algo. Por ejemplo, Leo Lamelit entendía que estaba basada en una novela. Esta desconozco completamente. Pero me encanta la construcción del mundo que hay aquí. O sea, es como que eh, el futuro, pero es como un futuro en un universo extraño, porque yo no creo que en el 2075, no, aquí en este mundo, estemos con esos robots y con toda esa tecnología futurista y así, o sea, no sé, es otra línea, diría yo. Pero me encanta eso, es como que también lo de los viajes en el tiempo, lo de la niña, hay un poquitón de elementos que creo que funcionan. La niña tiene a sus padres ausentes, entonces tiene el robot, que no solo es la niña que tiene el robot, es el mundo que tiene el robot, porque la policía son los robots, los bomberos son los robots, es como que pareciera que los robots se, no diría que dominaron el mundo, pero son los que se están haciendo cargo de esa parte. ¿Sabes que es gracioso realmente eso? O sea, que digas, no me imagino el mundo así. O sea, bueno, es que ese es un país de primer mundo, no es el nuestro de acá, ni de chiste aquí va a pasar. Los gringos, los japos, tal vez ellos ahí, pero acá no, ni de chiste. No, pero hablando de esta creación del mundo, o sea, hay algo que aprecio bastante y es como todo el tiempo visualmente, o sea, te narran todo, o sea, la cúpula que protege las casas, que es lo primero que ves, o sea, ya es vacancísimo porque la utiliza al final, que es como lo que sería, lo que otra película utilizaría como un detalle insignificante de su mundo, para decir, esto es futurista, se vuelve parte de generar tensión y comprender ahí cómo funciona el mundo ahí. Entonces, eso es chévere. Que no sé qué piensan ustedes vuelta de la narrativa, porque no sé si se fijaron, pero desde el inicio, cuando empieza la parte de la película de Iris, ya ves a los tres sujetos en el fondo. Yo no me había fijado la primera vez que vi la película, pero cuando ella va en el scooter con el otro mancito y cruzan por una calle, están ahí atrás los manes en el carro. Yo no me Uno había está fijado la dormido primera. en el auto. Yo sí lo vi la primera Ajá, vez que lo vi. yo la primera vez no me había fijado. O lo de las plantas, que, a ver, ¿qué dicen ustedes de las plantas hologramas? ¿Por qué creen que están ahí? Como esta parte de Blade Runner 2049 en que necesitas algo relativamente familiar para sentirte cómodo, ¿no? Y en este era este personaje de Ana de Armas y acá son las plantas. Chuta, bueno, yo no vi esa parte porque yo llegué relativamente tarde a la función.
fui con mi pelada. Entonces, ¿qué pasa cuando sale con las peladas? No sale tarde de la casa. Entonces, pero yo sí, yo creo que tengo que volverme a ver. Y Oye, tú, yo te recuerdo Santiago, el elemento de la planta. ¿En qué parte era? no. O sea, no sé, o sea, es que tiene por lo menos tres o cuatro apariciones en la casa de ella. Hay una planta que es el florero y las plantas ahí hechas hologramas. Y yo me parecía súper gracioso, o sea, ¿por qué tendrían eso así? Y ya la segunda vez que vi, y cuando ellos están en el supermercado, vi todas las plantas, pero también plantas hologramas, me di cuenta de algo. Esas plantas son hologramas porque están extintas. Ya no existen esas plantas. En el futuro están recuperando plantas y ves que llegan con plantas nuevas. Ya, y tú ves que las plantas que están hologramas no existen. No hay una flor real de esas cuando están en el supermercado. Quiere decir que esas plantas ya están extintas. Entonces la única manera que las tienes a través de los hologramas y eso fue, a mí me voló la cabeza, o sea, me encantó darme cuenta de eso, o sea, y por eso me encanta tanto esta película, porque es una de las que te narra con el fondo del plan, pero no te llama la atención con eso, no te dice, ve aquí, como hacen toda la composición para que te fijes en el fondo, no, o sea, literalmente, si tú no te fijas, no te das cuenta de eso, y eso me encantó a mí, o sea, yo interpreto de esa manera, esas plantas están extintas, por esa razón es que existen como hologramas. Eso es lo único que recuerdo de la planta, porque al principio, cuando los padres venían de esta época de los dinosaurios, venían trayendo una planta que estaba extinta. Es lo único que recuerdo, pero de ahí de los hologramas, realmente no mucho. Pero en ese aspecto, no sé, me gusta mucho la peli, me gusta mucho el mundo. Creo que es un poco catastrófico. Yo interpreté que ya eso eran como los años finales del mundo, hasta el final propio de la película, donde parece que simplemente no se acabó y avanzó como 30 años más. Como que también eso está muy llamativo. Y los personajes también, ¿no? Como que creo que lo único que medio te cae mal por un momento es el robot, cuando lo formatean y lo reparan, que andaba de terco. Por ahí, Arco Iris son súper llamativos. Incluso estos tres, los tres chiflados estos, también que no son los malos, que eso me pareció también súper chévere. O sea, simplemente querían ver qué era Arco y eso también me pareció genial. Me pareció una película súper divertida, sobre todo. O sea, esos manes le agregan el humor a la película cuando aparecen. Sí, sí, porque no, por lo menos a mí sí creo que me pasa lo mismo que Santiago, porque no sé, por lo menos a Iris la siento un poco antipática. Entonces, como que el contrapeso de eso son estos tres personajes. Lo que creo que sí a todos nos agarra de sorpresa que no son villanos. Entonces, son estos frikis, como que los manes que dicen que vieron ovnis y quieren investigar sobre los ovnis, ¿no? Este man es con estos sujetos. Pero chuta, no sé, y creo que otra vez nos quedamos como en ese punto de que ya no se nos declaró, porque de pronto o sea, la película tiene full elementos y no me había percatado por lo que dice Miguel, que está increíble. Lo que yo sabía es que esta película tuvo una preproducción de 3 años, loco, de bocetos. O sea, como para, o sea, como, claro, tener asegurado los fondos de inversión. Y, ajá, desde como que desde el minuto uno estaban sus dos directores ahí. Sí, oye, está súper chévere, o sea, esos tres chiflados que dicen así, o sea, sí es como que al final un poco, a ver, yo no entiendo esta forma. Esa escena del final en la que esos manes parecen una amenaza es porque porque el punto de vista es desde Arco e Iris. Entonces es como, claro, o sea, tres sujetos que no conoces, o sea, sí resultan aterradores, pero tú los ves a los sujetos y no son malos, de hecho, o sea, hasta sus diálogos te señalan así, ay, míralos, qué tiernos ahí que se ven, tal, y esas cosas, o sea, no es el diálogo que diría un personaje villano, y eso es algo que me encanta, que no existe la maldad en esta película. No hay algo que se sienta como maligno aquí, incluso aunque la situación de antagonista ¿por qué antagonista? Porque sus objetivos son como contrarios a los de los protagonistas, que ellos tienen el cristal y no lo puede conseguir Arco y todo eso. O sea, la situación no te la plantean desde un punto ahí como confrontativo, sino que son gente, o sea, que necesitaba ver esto, o sea, especialmente porque dice que dice hace 20 años. Yo interpreto que es cuando eran niños. Son como una versión de lo que no sé, una versión de Iris, por así decirlo, que se quedó obsesionada, estancada con algo, con este ser increíble que vio hace años y nadie le creyó.
Yo diría eso más o menos, y me parece chévere. Claro que de eso, claro, y igual y eso trastoca lo suficiente a Iris como, claro, o sea, se lo ve al futuro con este tilt, ¿no? Que llega a ser ingeniera y construye estas... es increíble, ¿no? Estas basecitas. O sea, yo en ese aspecto también entendí que ella terminó haciendo toda la tecnología o los bocetos que ellos usarían en el futuro, ¿no? Es como que la Ajá. típica que da ese Paradoja. círculo, ajá, una paradoja, ¿no? Ah, Sí, oye, sí, sí. y no sé ustedes, pero yo en un momento me pregunté, ¿y si el hombre que vieron hace 20 años era en realidad el papá de Arco, que lo estaba buscando en ese tiempo por ese lugar? Porque los papás, ¿por qué los papás y la hermana envejecieron? Porque estuvieron buscándolo por distintos tiempos y por todos lados a la vez. Entonces, yo interpreto, dicen un hombre mayor vestido como tú, y entonces, y si es el papá de Arco? Que viajó en ese punto, ellos lo vieron y él estaba buscando algo. O sea, es como muy chévere porque esta película te permite hacer eso, o sea, decir, a ver, este detalle aquí, este otro acá. Entonces siempre estás interactuando. O lo del fuego, o sea, que es algo como una conversación mundana entre los dos niños y al día siguiente dice, tenemos que resguardarnos en las casas. Ya te dicen, esto se va a hacer un relajo, ya te dice. Ahí, el fuego se va a hacer un relajo. Yo creo que igual ese interés particular es porque, a pesar de que la película no se enfoca en eso, tiene el elemento de lo que es el viaje en el tiempo. Entonces, por más mala que sea la peli de viaje en el tiempo, siempre es como una enredadera. O sea, hay tantos lados por verla, hay tantos lados por analizar. Es como que, ah, esto pasa por esto y esto pasa. Y es verdad, esto es una paradoja, porque si el niño no se hubiera perdido, los padres no lo hubieran buscado, entonces esos niños, los tres chiflados no lo hubieran visto de niño y es como que hay muchas cosas que el punto de origen es la pérdida de Arco. Está como que chévere igual. Me gusta que tampoco se centre en ese viaje en el tiempo. De ahí es básicamente sobre cómo el chico puede volver a su casa y están todos esos elementos. Siento que por una parte también es como una especie de película de catástrofe, sobre todo por el incendio a gran escala. Y yo no sé qué les parece, pero a mí se me hizo muy chistoso de que cuando el robot sale a buscar a los niños al incendio, lleva el bebé. Era como que, ¿por qué llevas al bebé? Déjalo en la casa y anda a buscarlo tú solito. Sí, 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 me pasó igual. Yo discutiendo con mi pelada al lado y eran, ok, eres responsable de dos niños y estás afectando al uno para salvar al otro. O sea, bueno, no tiene con quién dejarlo ya. Ajá, sí. Bueno. Son esas cositas de guión e historia que son necesarios, o sea, pero igualmente, o sea, no me molesta tanto porque al final el bebé no se vuelve un motivo para generar tensión, no es que en un momento te ponen en peligro el bebé, entonces yo creo que puede dársele paso a esa decisión por ese motivo. Yo diría, al menos. Yo quiero saber a ustedes qué les parece el final, porque creo que es muy impactante ver a toda la familia de Arco envejecida. Y entonces yo cuando lo vi dije, wow, como 5 segundos. Y después dije, la solución es tan simple. Que Arco vuelva un minuto después de que se perdió y ya, nada de eso pasa. Es como que, pero ahí se crea esa paradoja, es como que también, ¿no? Por eso Claro, creo que Iris no hubiese, no me pegó tanto el final por cuando vi eso, porque dije, pero si Arco vuelve a donde se perdió, ahí se acaba todo, listo, fin. bueno, yo creo que a mí me pasa esto que cuando ves, o sea, bueno, no, tienes mucha razón, pero no me pasó eso la primera vez, fue como que yo estaba muy concentrado en la emotividad del momento, que, o sea, no pensé solo es impactante, o sea, dices, hijo de perra, vaya, y es hasta ahí que llegó mi cerebro en ese momento. Ajá. Sí, verás, o sea, primero que nada, el plano de ellos viniendo entre el humo es el mismo plano del inicio y están colocados en el mismo orden. En el centro la hermana, de un lado la mamá, del otro el papá. Y eso es algo vacancísimo porque la primera vez yo sí fui como, yo pensé que era la mamá, la hermana. No, y después te das cuenta que es la hermana que es mayor, pero te darías cuenta antes, si recuerdas el primer plano, vienen en exactamente el mismo orden colocados los personajes. La hermana, la mamá, el papá vienen en el mismo orden. Eso por una parte. También me llegó esa idea, o sea, me dolió, pero también me llegó esa idea de,
y si volviera otra vez más bien a su tiempo, Arco seguiría perdido. ¿Por qué? Porque dices, bueno, devolvámoslo con las versiones jóvenes. ¿Y qué pasa con el arco de esa familia joven? Ese arco va a seguir perdido por ahí. Esto me recuerda un poco a esta Ajá, paradoja que se produce en Flash. en ¿Cachai? O sea, Flash. hay un momento, de hecho, en el que el Batman de Michael Keaton plantea todo el, como que la idea del multiverso y los viajes del tiempo con espaguetis. Y claro, Barry viaja a un 2012 más uno, en donde él todavía no tiene sus poderes. Y de pronto hay dos Barrys en esta Nos paradoja. hackean, nos hackean. Chucha, le viene esa cosa. Ay, ay. Oh, No, Entonces, no, ajá, o sea, no. quizá, ajá, es ese conflicto y creo que el conflicto más bacán que plantea Miguel es ese, ¿no? Que hubiesen dos arcos en una sola línea temporal. pero no está en el mismo lugar. En ese aspecto yo siento que es como en No. Avengers Endgame, que se llevan la gema y la dejan exactamente en el mismo punto y simplemente no pasa nada. Así lo veo yo. Ajá, pero estás Ah, diciendo, pero estás diciendo que hay un arco extra que nadie lo va a ir a que sí buscar. está afuera, claro. Ajá, eso me refiero. Entonces, Arco tiene que sí o sí estar con sus padres, porque si no va a haber otro arco al que sus papás no lo van a buscar y Claro, cambia la es historia. igual, es como en Avengers Endgame que Thor se lleva el martillo, entonces hay un Thor sin martillo, loco. Ujú. ¿Por Entonces, qué están ajá, comparando Arco con Avengers Endgame? Ahí, porque Arco es tan Francis, buena que mírate el con una capítulo. película le gana. Por eso. Mm, no, no, a mí el conflicto de los viajes en el tiempo me pareció que, como es súper simple, funciona bastante bien, la verdad. Porque no se meten en temas súper como raros de, no sé, de consecuencias, sino es que es todo lineal. Y al final de cuentas, al final de la película, esta chica, no me acuerdo el nombre de la protagonista, que no es Iris. Arco, ella es como la que al final de cuentas hace todo, pues. O sea, por todos los conocimientos que vivió por Arco, pues ella termina siendo la que hace todo. O eso yo entiendo de la película. O sea, ella plantea toda esta estructura de casas voladoras porque el mundo se acabó. Entonces, me parece que cumple. Es satisfactorio. Ya Ujú. hablamos de eso, bro. Sí, ya hablamos de eso, pero hay algo muy chévere que tiene una conciencia ecológica los directores, el director, directora, porque mira, o sea, dicen, ¿qué pasa? ¿Por qué vivimos en esas casas? Es porque hubo una gran inundación. Pero ¿por qué hay una gran inundación? Es por el fuego, que primero llega, arrasa toda la vegetación de la tierra y como ya no hay vegetación que sea capaz de controlar ahí los niveles del agua, los desbordes del río, toda la tierra se inunda. O sea, es súper chévere, o sea, la cantidad de detalle y conocimiento que hay, o sea, por parte de los directores, o sea, me parece maravilloso, o sea, literalmente, o sea, esta debería ser la ganadora. O sea, Little Amelie también es una belleza extraordinaria, pero Arco, o sea, para mí es una experiencia hermosísima, o sea, ya escucharon todo, o sea, lo que puedes ver en el fondo del plano, lo que me di cuenta de las plantas ahí, lo que piensas, o sea, de los viajes del tiempo y si era el papá y esas cosas, es muy bonito, o sea, esa película es preciosa. Sí, la verdad, yo también salí bastante emocionado cuando la vi del cine. Y yo también siento que debería ser la gran ganadora, pero no sé, ni siquiera me suena a ese milagro que el año pasado fue Flow, porque al menos Flow estaba haciendo como, no sé, era un boom también para toda la Se hizo gente. mucho Pero ruido mediático. Sí, sí, yo creo que lo sí, que pasó con Flow el año pasado es que no sé por qué todo el mundo la comenzó a ver de repente, se hizo famosa en todas las redes sociales, pero Arco no escucho ni una sola persona mencionando que ha visto Arco en internet. Nadie, 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 nadie. Así que es imposible que gane, pero totalmente se lo merece. ¿Vamos a cerrar, Santiago, o todavía quieres decir algo? vamos cerrando. Francis, gracias por llegar a la hora del cierre. Loco, Sí, pero si fueran ustedes. loco, el que maneja el podcast lo abre a la hora que quiere. Pero Lo bueno, abre y... ¿qué iba a decir? Ya, si tuviéramos que reducir esta película a un número, ¿qué número sería? ¿Y por qué? 10. Es súper especial para mí, o sea. Y tengo muchas ganas de volverla a ver, o sea, y ver si descubro algo más, o sea, un 10. Sí, para mí también es un sólido 10. Creo que es una película muy emocionante.
la mayoría de arcos se cierran en sí mismos y de pronto se vuelve, como ya dijo Miguel, bueno, dijeron ustedes, esta paradoja temporal. Y creo que eso es lindo porque no todas las películas cumplen con eso, ¿no? Y sobre todo con películas de viajes en el tiempo. eh, Actualmente. Porque claro, eso también, a ver, sería un debate, pero bueno. La animación, insisto en que me cabe un poco la cara del bebé, porque siento que es una cara de un anciano en una persona pequeña. Y el personaje de Mickey me gusta full. Y ya. Yo creo que para mí también yo creo que es un 10 también, la verdad, porque se me hizo una película sumamente simple en historia, pero muy rica al mismo tiempo. Como dice Mateo, es como una paradoja y todo termina funcionando tan bien. Entonces, esas películas que me arrepiento de haberlas visto en mi casa y creo que la voy a ir a ver al sitio porque sinceramente tiene momentos tan bellos, no sé, me hizo sentir muchas cosas, entonces es un 10 sin duda. Loco, pero hace rato que se estrenó en el cine, pudiste haberla visto 10 veces desde que se estrenó y vinimos a hablar de esto. Ya esas son ganas de joder, la verdad. Pero bueno, yo le doy un 8. Me parece la mejor peli de la categoría. Creo que no me gusta, no me molesta que sea simple la peli, pero siento yo que le faltó pulirse más en cuanto a los conflictos internos, como que siento que los personajes no cambian mucho cuando acaba la peli, pero todos tienen su recorrido, la historia es genial, me gusta lo de los viajes en el tiempo, no soy tan fan de la animación, pero la peli es súper emocionante y con eso basta también, ¿no? Así que, bueno, después de escuchar todas nuestras opiniones, muchas gracias por llegar hasta aquí. Hemos acabado la categoría de animación. Mañana iniciaremos la categoría de mejor película internacional con Solo fue un accidente. Así que si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Esperamos verlos en los siguientes episodios. Chao. Te presentes. Chao. Chao.